Empezamos. Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo. Es un otro tiempo a estudiar su palabra. Su palabra es poderoso. Su palabra vive hoy en día. Gracias por eso. Gracias por otra oportunidad a conocerlo más. Bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Éxodo los miércoles. Y estamos en capítulo 34. Ya casi terminamos este libro. Uy, Génesis, muy largo. Éxodo, lo mismo, largo, 40. ¿Éxodo cuál? 34. Capítulo 34. Y la semana pasada aprendimos que la nación de Israel no quedaría satisfecha solo con heredar la tierra prometida. Ellos se dieron cuenta que quieren la presencia de Dios más que todo. Moisés se rehusó de salir del monte Sinaí sin la presencia de Dios. La presencia de Dios era mejor que cualquier otra bendición que ellos podían recibir. Esta es una buena lección para nosotros también. Debemos practicar la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días, prefiriendo estar en su presencia más que cualquier otra cosa. Hay un montón de distracciones en este mundo. Y prometía que es mejor que la presencia de Dios. Pero en realidad no. Nada mejor. Teniendo el deseo de pasar tiempo con Dios, a despertar cada día. Así cuando cantamos, ¿qué? Aquí en esta iglesia, no hay nada mejor que tu presencia, Señor. Nada. No son solamente palabras. No son solamente palabras, pero es la realidad de nuestras vidas. Debemos practicar la presencia de Dios. ¿Cuándo? Diariamente. ¿Sí? Diariamente. Dios le dice a Moisés en versículo 14, en capítulo 33, mi presencia irá contigo. Buenas noticias siempre. Vemos que Dios quiere renovar su pacto con ellos antes que salgan del campamento. Entonces leamos versículos 1 a 4. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana y sube de la montaña al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Dios hizo las primeras 2 tablas. Cuando Moisés regresó a la nación de Israel y vio sus pecados, en su enojo las quebró.
Esta vez Dios le dice, harás las tablas que quebraste. Las instrucciones son muy claras. Le dice, ven solo en la mañana con las tablas al monte Sinaí. Y Moisés obedeció todo lo que Dios dijo. Es importante siempre a obedecer que Dios dice en su vida. Versículos 5 al 7, Dios proclama su nombre a Moisés y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Antes de ocuparse con las tablas, Dios proclama su nombre. Es decir, Dios revela su carácter a Moisés. Dios quiere que le conozcamos. No está escondido sus atributos. ¿Cómo puede tener una relación con una persona que no conoce? ¿Cómo? No se puede. Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y Él quiere que le conozcamos. Podemos tener una relación personal con Dios si así lo deseamos. El nombre que Dios usó fue Yahweh, Jehová. El mismo nombre que Abraham, Isaac y Jacob conocían de Dios. Aquí no es un nuevo nombre, es lo mismo nombre. El nombre de Yahweh expresa todo lo que Él es y hace, y así que esto se refiere a los hechos de salvación de Dios. Los primeros dos atributos, misericordioso y piadoso. Misericordioso se traduce mejor como lleno de compasión. Lleno de compasión. La misma palabra es usada en cuanto a la nación de Israel en el desierto. En Salmos 78, versículo 38, y dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Así que dice en Salmo, es la misma palabra que significa lleno de compasión. Dios es lleno de compasión. Piedad o gracia es el recibir algo que yo no merezco. Este es que significa más simple. Es el recibir algo que yo no merezco. F.B. Meyer dice de la palabra gracia, no hay ninguna palabra de mayor estima para los inmerecidos. Una dádiva gratis del amor de Dios. El próximo atributo,
Dice, tardo para la ira. Significa, Dios es paciente. Mucho más paciente que yo creo. No, sí, es verdad, es mucho más paciente que yo. Habla con mis chicos. Siempre, si quiere la verdad, habla con mis chicos. Cuando pecamos, Él no está enojado inmediatamente con nosotros. Él no le gusta su pecado, pero no está enojado. Él es lento a enojarse. Conocemos a personas impacientes, ¿sí? Con mechas cortas, ¿verdad? Uy. Nunca sabemos qué cosas los harán explotar. Siempre cuando yo estoy con una persona como así, yo no quiero hablar, yo tengo miedo, no sé qué es la cosa que esta persona no le gusta y en un momento explota. A mí no me gusta, pero Dios es paciente y súper paciente con nosotros, porque Él es grande en misericordia y verdad. Versículo 7 dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si su amor y perdón son rechazados, Dios castigará y el castigo tendrá repercusiones a través de las generaciones que lo odian. Y aprendimos esto en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Está hablando sobre eso. Versículos 8 y 9, Moisés responde a la revelación de Dios. Y dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. La primera reacción de Moisés fue adorar a Dios. Primer reacción de Moisés fue adorar a Dios. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama, cuando realmente entendemos la abundancia de su misericordia, gracia y amor, la respuesta apropiada de nuestra parte es la adoración. Dios me ama y está dispuesto a perdonarme. ¡Wow! Es increíble. Dios sacrificó a su propio Hijo por mí. ¿Y cómo responde? Gracias. ¡Wow! Gracias. Gracias por su amor y su misericordia en mi vida. Yo no merezco nada de Dios. Yo soy un pecador. Pero en su gracia y amor, perdonarme. Es increíble el regalo de Dios. No hay nada que comparar a este regalo. Nada. Cuando no tenemos esa reacción como Moisés de adorar a Dios, es una clara evidencia de que no sabemos bien quién es Él. Tenemos razón cada día para adorar a Dios, ¿verdad?
todos los días. Cada respira. Gracias a Dios, yo tengo uno más. Si no conoce bien Dios, necesita pasar más tiempo en su palabra y en oración. Dios no está escondido. Hebreos 11, versículo 6. Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Él se ha revelado claramente a través en su palabra. Pero usted debe tomar el tiempo de leer su palabra para llegar a conocerle más. Aquí Moisés pide la gracia de Dios. No pide la justicia. Pide la gracia. Pero cuando alguien hace algo en contra de nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? La justicia. ¿Sí? ¿Verdad? Yo quiero justicia. Pero cuando estamos frente a Dios, gracia por favor. Yo quiero gracia en ese momento. Yo no quiero justicia. Queremos justicia cuando algo pasa contra nosotros. Y no ser que se trate de nosotros. Si se trata de nosotros, queremos gracia y no justicia. Si tratamos a las personas con gracia, también recibiremos gracia. ¿Entiende eso? Si usted está siempre buscando por justicia con otras personas, yo quiero justicia. Cuando algo pasó con usted, ¿qué recibe? Justicia, no gracia. En versículo 9 se refiere a la nación de Israel como de dura cerviz por cuarta vez. Esto demuestra que la nación de Israel no fue escogida por ser superior o por buenas obras o por guardar la ley de Dios, obviamente por el becerro de oro. Gracias, Israel. Es solamente por el amor de Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Y todos estos atributos de Dios se manifiestan en cada hijo de Dios. Por eso debería ser fácil poder adorar a Dios. Versículos 10 y 11, lo que Dios hará por Israel. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosas tremendas la que yo, haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, el cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios hace un pacto. Recuerda, un pacto es diferente que un contrato. Es completamente diferente. En un pacto, solo un lado da los términos. Una gran diferencia. Cuando tenemos un contrato, los dos lados tienen términos. En un pacto, solo un lado. Y Dios da los términos. El otro lado tiene la responsabilidad de aceptar
o rechazar los términos, pero no pueden cambiarlo. Si no le gusta algo que Dios dice, es su problema. Usted no tiene la opción a cambiarlos. Simplemente aceptar o rechazar. Es interesante como un pastor, y siempre hay personas que quieren hablar conmigo y tienen un problema con la Biblia. Y para mí, su problema no es conmigo. Su problema es con la palabra de Dios. Es sencillo. Acepta o rechaza. Es su decisión. Pero no habla conmigo sobre esto y dice, Jaime, yo tengo un problema con esto. Dice esto. No, es su problema, no mío. Yo no tengo un problema con la palabra de Dios. La palabra dice esto, es esto. Es fácil. Dios hizo un pacto, no un contrato con nosotros. Él tiene todo el control de los términos. Yo no tengo nada. Mi responsabilidad, simplemente acepto. Y dice, haré maravillas y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Dios sería glorificado frente a todas las naciones por medio de Israel. Dios mostraría su gloria a través de las grandes obras que haría en Israel. Porque será cosas tremendas la que yo haré contigo. Por eso ellos necesitan hacer lo que dice en versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Israel debía caminar en obediencia. Es sencillo. Es lo mismo para cada creyente hoy. Dios tiene un plan y propósito tremendo para su vida. Un plan y propósito. Si usted camina en obediencia y conforme a la voluntad de Dios. Es algo increíble ser parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Es increíble. Y finalmente en versículo 11 dice, Dios echará de delante de tu presencia. Dios prometió hacer por Israel lo que Israel no podía hacer por sí mismo. Él echaría en las naciones de Canaán, permitiendo que Israel tomará posesión de lo que Dios había prometido darles. Versículos 12 al 16 hablan de lo que vimos en Éxodo capítulo 23 sobre los cananeos. Ellos estaban tan corrompidos, estaban más allá de la redención. Dios no quería que Israel asumiera ninguna de las prácticas pecaminosas que se encontraban en la cultura de los cananeos. 1 Corintios 15, versículo 33, dice, no se dejen engañar las malas compañías, corrompen las buenas costumbres o hábitos. Esta es la verdad. Es interesante. Cuando un hombre o una mujer quiere una cita con una persona que no tiene una relación con Cristo, y siempre piensan, yo puedo convertirlos. No,
ellos convertirlo. Siempre. No, yo puedo. No, usted no puede. No puede, nadie puede. Es difícil. ¿Por qué? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios sabe que los habitantes de la tierra serían una mala influencia para la nación de Israel. Dios no compartirá su gloria con nadie. Versículo 17 dice: no te harás dioses de fundición. ¿Por qué dice esto? Fácil. Ellos construyeron un becerro de oro. Otra vez. Y esto no puede pasar otra vez con la nación de Israel. Dios les recuerda que Él es el único Dios y que no es hecho por manos. Versículos 18 al 26. Estos versículos hablan acerca de los festivales y leyes para Israel. La fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta habla de la pureza que Dios deseaba entre Israel. ¿Qué significa? Cuando toda levadura es un símbolo del ¿qué? Pecado. Era desechada e Israel caminaba simbólicamente en pureza. Jesús dijo en el Sermón de Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 8, es necesario tener un corazón limpio o corazón puro para estar en la presencia de Dios. Podemos ver que Dios quiere apartar la nación de Israel de todas las otras naciones. Ellos le pertenecen a Él. La presencia de Dios en el campamento de Israel no fue un lujo, fue una necesidad. La adoración de Dios era una parte cotidiana en la vida de los israelitas. Israel fue bendecido con la presencia de Dios y la gloria que entre ellos. ¿Entiende? Otras naciones tenían edificios sagrados que había construido para adorar a sus dioses. Todos. Pero estos edificios estaban vacíos. Pero el tabernáculo de Israel fue bendecido con la misma presencia de Dios. Nuestros cuerpos, los creyentes, son el templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Es increíble, que mora en nosotros. Esta es la bendición de cada creyente hoy en día, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Y entiende eso? El Espíritu Santo no es un lujo en su vida. Es una necesidad. Usted no puede hacer nada sin el Espíritu Santo guiando su vida. Es imposible. Si el Espíritu Santo no está guiando su vida, ¿quién está guiando su vida? Su carne. Usted está guiando su propia vida. El Espíritu Santo no es un lujo. Yo tengo el Espíritu Santo. Qué bueno, está bien. Es algo extra. No. Este es un regalo
de Dios por usted, en guiar su vida todos los días. Versículo 27, 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. 40 días sin comida y bebida. ¿Quién puede hacerlo? Marlene. Es imposible. Es algo increíble. Moisés permaneció otra vez en la montaña por 40 días y noches. Pero esta vez la nación de Israel esperó a Moisés pacientemente. Otra vez no. Moisés escribió todo lo que Dios le dijo. Durante todo ese tiempo Moisés no comió ni bebió. Dios cuidó de Moisés en una manera sobrenatural. Este es el único. Solamente una vez leemos un evento con alguien por 40 días y noches sin comida. ¿Quién? Jesús. Qué increíble. Morgan, un comentarista, dice sobre este acontecimiento: fue una poderosa evidencia de la verdad de que el hombre no solo vivirá del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Las tablas son puestas en el arca del testimonio más adelante, estas tablas. Versículos 29 y 30. Y aconteció, y descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablando con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés no sabía. No sé cómo, porque si mi rostro es como esto, toda mi ropa un poco más brillo, me digo, wow, qué raro, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero Moisés no sabía nada. Que el piel de su rostro resplandecía después que hubo hablando con Dios. La comunión cercana con Dios afectó físicamente a Moisés. Es interesante. Su rostro tenía una apariencia brillante, la cual era tan notable para los líderes y el pueblo de Israel que tuvieron miedo de acercarse a él. Para mí es increíble, pero entiendo. Si alguien llega aquí y tiene una cara brillo, mira, wow, qué raro esta persona, ¿qué pasa? Pasamos que Moisés estaría flaco y débil sin comida y agua, pero no, un rostro brillante. Pero al estar en la presencia cercana de Dios,
Moisés reflejó la gloria de Dios. Es cierto que una vida dedicada a Dios afecta la apariencia física, especialmente la del rostro. Jaime, ¿serio? Afecta mi rostro. Cuando yo estoy caminando cerca de Cristo, afecta mi rostro. ¿Sí? Es verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted está caminando cerca de Cristo, usted está experimentar su paz, el gozo, el amor, la bondad de Dios deberían de ser evidentes en el rostro de aquel que sigue a Jesús. ¿Sí? Afecta su rostro, porque usted es en paz completamente con Cristo. No está estresado por circunstancias o cosas en su vida. Usted está en paz. Pero Moisés no sabía que su rostro brillaba. Versículos 31 y 32. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Moisés le da las instrucciones a la nación de Israel. Él es un verdadero líder. Él no les dice, denme una semana para reflejar en la gloria de Dios. Yo necesito una semana, solo. ¿No? Él llamó a la nación y les explicó todo que dijo Dios. Explicando a la nación de Israel fue más importante a él. Y terminamos aquí, versículos 33 al 35. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En la presencia de Dios y probablemente en su propia tienda, la cual se había convertido en el tabernáculo, recuerda, de reunión. Él pone su tienda afuera del campamento. Moisés se quitó el velo, pero entre el pueblo él se ponía el velo sobre su rostro. Es fácil pensar que Moisés ponía el velo porque la gente tenía miedo, ¿sí? Pero Pablo explicó el propósito del velo en Corintios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Este es 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. El antiguo pacto tenía una gloria, pero era una gloria que se disipaba. Dios no quería que el pueblo se fijara en la gloria que se disipa.
y que perdiera confianza en Moisés. El antiguo pacto era grande y glorioso, pero no tiene comparación con el nuevo pacto. El nuevo pacto fue hecho con la sangre de su Hijo Jesús. Una vez para siempre. El antiguo pacto no era suficiente, ¿recuerda? Siempre ellos van al tabernáculo y dan otra vez un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Que no fue suficiente. Era una imagen que lo mejor estaba por venir en Cristo. Lo mejor es Cristo. Si no tiene una relación con Cristo hoy, empieza hoy. Lo mejor es Cristo. Tenemos el nuevo pacto. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por esta noche. Otra vez a estudiar y ver sus atributos. Usted es lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor. Cuando entendemos sus atributos, hay única cosa que podemos hacer: adorarlo. Y tú eres digno de nuestra adoración. Siempre. No solamente cuando estamos en la iglesia o estamos en problemas. Tú eres digno siempre, en cada momento, de nuestra adoración. Gracias por el nuevo pacto. Nosotros no damos sacrificios 2, 3, 5 veces cada año por nuestros pecados. El penal está pagado completo por su Hijo Cristo. Gracias. Gracias por todo. Gracias por su amor. Y dejamos nuestras vidas en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén.